Bienvenidos y bienvenidas a este curso del desarrollo sostenible. En esta primera clase veremos un poco el concepto que engloba a este desarrollo sostenible y la coordinación y cooperación internacional. En primer lugar deberemos de saber qué es este desarrollo sostenible. Tenemos que el desarrollo sostenible es un concepto ampliamente adoptado a nivel mundial y que refleja una visión de progreso que integra la necesidad de promover el bienestar tanto social como económico de las generaciones actuales, pero sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones a satisfacer sus propias necesidades. Tenemos que este concepto se integró a través de este informe Brundtland de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo de la ONU en el 87, que definió desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades del presente, pero sin comprometer, muy importante, la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Este enfoque implica la integración de una serie de dimensiones que son fundamentales y complementarias. En primer lugar tenemos la dimensión económica, que trata de fomentar ese crecimiento económico pero de forma equilibrada, teniendo cuidado de no agotar los recursos naturales. Luego tenemos la dimensión social, que trata de promover la equidad social y mejorar las condiciones de vida de las personas, tratando de asegurar una serie de servicios básicos como puede ser, por ejemplo, la educación, la vivienda, la alimentación, etc. Y luego tenemos la dimensión ambiental, que básicamente de lo que se trata es de proteger el medio ambiente, por ejemplo, tratando de reducir la contaminación o de conservar los recursos naturales. En cuanto a los principios de desarrollo sostenible, en primer lugar tenemos el principio de recolección o extracción sostenible. Tenemos que este principio se basa en que las tasas de extracción de los recursos renovables tienen que ser iguales o inferiores a las tasas de regeneración de estos recursos naturales. Luego tenemos el principio de vaciado sostenible, que tenemos que las tasas de extracción de recursos no renovables tienen que ser iguales a las tasas de creación de unos nuevos recursos sustitutivos. El principio de emisión sostenible se basa en que las tasas de emisión de contaminantes deben de ser inferiores a la capacidad de asimilación del medio ambiente para que esto pueda ser sostenible. Luego tenemos el principio de emisión cero, que básicamente se basa en reducir a cero la emisión de contaminantes tóxicos o bioacumulantes. El principio de integración sostenible, que básicamente indica que los asentamientos urbanos no deben de sobrepasar la capacidad de carga de los territorios para que esto sea sostenible. Luego tenemos el principio de selección de tecnologías sostenibles, que básicamente se basa en promover la utilización de tecnologías más eficientes y sostenibles. Y por último tenemos el principio de precaución, que básicamente se basa en que se deben emplear modelos de desarrollo que no sobrepasen los límites de los ecosistemas. ¿Para qué? Para evitar posibles riesgos de catástrofes o desastres. Vamos con la coordinación y cooperación internacional. En este apartado veremos todas las conferencias de las partes. Haremos un repaso rapidito. Si queréis verlo más específico, tenemos un podcast donde se hablan de las distintas conferencias de manera más específica. Tenemos que estas conferencias de las partes, también denominadas como COP, son reuniones anuales de aquellos países que firmaron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y donde se negocian las distintas medidas y acuerdos que se van a abordar en torno al cambio climático a nivel global. Vale, vamos allá. Las conferencias de las partes. La primera que tenemos se celebró en Berlín, en Alemania, en el 95, donde se crea el Plan de Acción de Berlín para un poco sentar las bases de las distintas medidas que se van a imponer en materia del cambio climático. Luego tenemos la COP3, que se celebró en Kioto, en Japón, en el 97, donde se elaboró el protocolo de Kioto, muy importante porque fue un hito histórico en la implementación de medidas en cuanto al cambio climático, donde se tratan de abordar distintas medidas para reducir las emisiones de contaminantes, sobre todo por parte de los países más desarrollados. Luego tenemos la COP4, que se celebró en Buenos Aires, en Argentina, en el 98, donde se propusieron las reglas de implementación del protocolo de Kioto. Vamos a ver que este protocolo viene resonando y va a ir poco a poco resonando en
distintas conferencias más adelante. Luego tenemos la COP5 que se hizo en Bonn, también en Alemania en el 99, donde se propusieron los mecanismos de implementación conjunta y el mecanismo de desarrollo limpio. Luego tenemos la 6 que fue en La Haya, en Países Bajos, en los 2000. Tenemos que aunque sí que se hicieron algunos avances, las negociaciones fueron bloqueadas debido a conflictos entre los países industrializados y algunos países en vías de desarrollo. Luego tenemos la COP7 que se celebró en Marrakech, en Marruecos, en el 2001, donde se elaboró el acuerdo de Marrakech. La COP8 que se realizó en Nueva Delhi, en India, donde se reafirma el compromiso por parte de los distintos países con el protocolo de Kioto. Luego tenemos la 9 que se realizó en Milán en el 2003, donde de nuevo se reafirma, o sea, ya veis que todo el rato vamos a tener este protocolo de Kioto pasando por varios años, porque no se termina de afianzar. Tenemos que en Milán, de nuevo en el 2003, se vuelve a reafirmar el compromiso con el protocolo de Kioto. Luego tenemos que la COP10 se volvió a realizar en Buenos Aires, en Argentina, en el 2004, donde ya vemos un poco más de avances, no solo en la confirmación del protocolo, sino en la implementación. La COP número 11 se celebra en Montreal, en Canadá, en el 2005, donde ya se van viendo avances en la ratificación del protocolo de Kioto, sobre todo por parte de países importantes como Rusia. Y además también se crea el Plan de Acción de Montreal. Nos vamos a Nairobi, que es la COP número 12, en 2006, donde se realiza el Plan de Acción de Nairobi. En Bali, Indonesia, en el 2007 tenemos la COP13, donde se realiza la hoja de ruta de Bali. En la COP14, que se realizó en Poznań, en Polonia, en el 2008, tenemos que ya hubo una serie de avances para la financiación climática. La COP15 que se celebró en Copenhague, en Dinamarca, en el 2009 tenemos que se realizó la declaración de Copenhague, que no fue legalmente vinculante. La COP16 en Cancún, en México, en el 2010, que se realizó el Acuerdo de Cancún, que reafirma el compromiso con el Acuerdo de Copenhague. La COP17 se hizo en Durban, en Sudáfrica, en el 2011, y se realizó el Acuerdo de Durban, un mecanismo de adaptación para los países más vulnerables. Luego tenemos la COP18, que se realizó en Doha, en Qatar, en el 2012, donde se propuso el segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto. Tenemos que el primer periodo fue del 2008 a 2012 y este segundo periodo se propuso del 2013 al 2020. Luego tenemos la COP19 que se realizó en Varsovia, en Polonia, en el 2013, donde se propuso el Fondo Verde para el Clima. La COP20 se realizó en Lima, en Perú, en el 2014, donde se propuso la hoja de ruta de Lima. Luego tenemos la COP21 que se realiza en París en el 2015, muy importante. ¿Por qué? Porque se realiza el Acuerdo de París, un hito histórico en lo que al cambio climático respecta. Tenemos que 195 países firmaron un acuerdo legalmente vinculante para limitar el calentamiento global en menos de 2 grados centígrados, tratando de llegar a no superar los 1,5 grados centígrados. Luego tenemos la COP22, en Marrakech, de nuevo en Marruecos, en el 2016, donde se implementa este Acuerdo de París. La del 27 en Bonn, Alemania, en el 2017, donde se aprueba el Reglamento de París. La COP24 fue en Polonia, en Katowice, espero haberlo pronunciado más o menos bien, en el 2018, donde se aprobó el paquete de Katowice. Luego tenemos la COP25 que se realizó aquí en España, en Madrid, en el 2019, y que fue presidida por Chile. Tenemos que tuvo como lema tiempo de actuar, y sí que es verdad que fue un fracaso en cuanto a la toma de decisiones. Luego tenemos la COP26 de Glasgow, que finalmente se celebró en el 2021, pero estaba propuesta para el 2020, pero debido al COVID tenemos que es la primera conferencia de las partes que se aplaza. Por lo tanto, al final tuvo lugar obviamente en Glasgow, pero en el 2021, y aquí se propuso la declaración de Glasgow. Además tenía como lema uniendo al mundo para hacer frente al cambio climático. Luego tenemos la COP27 que fue en Egipto, en Sharm el Sheikh, en el 2022, donde se propuso este fondo de pérdidas y daños. Luego la COP28 que fue en Dubái en el 2023, donde hubo una urgencia para aumentar la ambición climática. Ya vamos viendo que en estos últimos años ha sido una gran preocupación
atención todo el tema del cambio climático, y luego tenemos la de este año, que fue en Bakú, en Azerbaiyán, donde hubo un compromiso por los países desarrollados a movilizar 300.000 millones de dólares anuales para el 2035, enfocado en qué? En la adaptación y en la resiliencia climática en los países más vulnerables y más desfavorecidos. Y luego, por último, la COP30, que será pues en este siguiente año, en el 2025, se realizará en Belén, en Brasil. Bueno, pues ya hemos dado así un repaso general, ya os he comentado que tenéis un podcast donde se habla específicamente de las diferentes conferencias, pero bueno, aquí ha sido un repasito rápido, porque además veréis que sí que no han entrado preguntas específicamente sobre las conferencias, o no suele ser lo usual. Y ya pasamos a las preguntas oficiales. Esta primera, de la promoción 33, nos dicen: el desarrollo sostenible se define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta definición lo hemos visto ya, la primera definición que hemos visto de todas, según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y se sustenta en los siguientes pilares: alfa, la protección ambiental, la globalización y la superpoblación; bravo, el impacto ambiental, los recursos naturales y la sostenibilidad; y Charlie, el desarrollo económico, social y la protección del medio ambiente. ¿Cuál es la que nos suena? Pues lógicamente la opción Charlie, que es ese desarrollo que hemos visto económico, esas dimensiones económicas, sociales y medioambientales. De esta misma promoción nos dicen: ¿cuál de los siguientes países no firmó el Acuerdo de París sobre el cambio climático el 22 de abril del 2016? Vale, esta pregunta muy importante, porque esto generalmente no suele verse, pero por aquí os he dejado, en este caso es Ecuador, y aquí os he dejado cuáles fueron los 20 países que no firmaron el Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque volvieron a hacer otra pregunta sobre estos países. Por lo tanto, yo recomiendo que os los miréis más o menos y que os suenen, porque vamos a ver que otra pregunta también se dirige a aquellos países que no firmaron el Acuerdo de París. Hemos dicho que fueron 196 países los que sí firmaron, pues estos 20 restantes, por esos sí que han preguntado. En la promoción 35 nos dicen: según el informe de Brundtland, realizado por la primera ministra noruega, Brundtland, precisamente, con el propósito de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico globalizador, el desarrollo sostenible se basa en 3 factores: sociedad, economía y medio ambiente, pasado, presente y futuro, o necesidad, compromiso y posibilidad. También lo hemos visto que es sociedad, economía y medio ambiente. Y hemos visto que han hecho 2 preguntas sobre estas dimensiones, que os la han preguntado de distintas formas, pero al final preguntan por lo mismo: 3 factores, 3 dimensiones, al final es lo mismo: social, económico y medioambiental. En la promoción 35 nos dicen, de nuevo: ¿cuál de los siguientes países no firmó el Acuerdo de París sobre el cambio climático el 22 de abril? Ahora nos preguntan por Sudán, Yemen o Somalia. Lo que os digo, revisaros estos países, tenemos que es Yemen, pero es importante que os lo reviséis, porque pues puede ser que os vuelvan a preguntar sobre estos 20 países que no firmaron este Acuerdo de París. En la promoción 37 nos dicen: según señala el informe de Brundtland del 87, la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer a las necesidades de las futuras generaciones es la definición de... Es muy fácil, es la primera definición que hemos visto. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de desarrollo sostenible. Efectivamente, es la definición de desarrollo sostenible. Y bueno, aquí tenemos esta primera clase, ha sido así un repaso rápido sobre todo de estas conferencias de las partes y un poco una introducción al desarrollo sostenible. Os espero en la siguiente clase, y si tenéis cualquier sugerencia o cualquier cosita que queráis comentar, pues lo ponéis por el canal de Discord. Chao.